Bueno, nuevamente se embellece Bahía Blanca con la presencia de Moira Lau, que es la directora de los Brahma Kumaris en Paraguay y Argentina. Bienvenida a Bahía Blanca. Gracias, Coca. Un placer. Siempre me gusta estar aquí. Y vamos a agradecerle las dos juntas a Alejandra Guargo, que bueno, nos está haciendo en este momento de camarógrafo y de directora. Bueno, una mujer con muchos valores, por cierto. También sí le damos la gratitud hacia Una ella. genia. Una genia. Moira, la mente, ¿no? Es lo que íbamos a hablar en Bahía Blanca, tenerla como, como amiga, hacer amiga de la mente. Y la mente es bastante juguetona. Tiene sus cositas así traviesas. ¿Cómo logramos tenerla como la real amiga confidente en la cual no tengamos ninguna desconfianza ni ningún problema con respecto a la mente? ¿Cómo podemos lograrlo? Es muy lindo pensar que uno puede tener a su mente de amigo, ¿no? Porque eso también nos lleva a pensar que el enemigo solo existe adentro. No hay enemigos afuera. Entonces, pensar que mi mente puede ser mi amiga requiere que se sanen heridas, que yo entienda qué poder maravilloso es este que tengo, entender que puedo reorganizar todas mis ideas, que el caos que reina en mi mente tiene que ver con la influencia que tiene el mundo externo sobre mí. No es que las cosas me influyan realmente, a ver si puedo aclarar esto. Por ejemplo, si algo pasa, yo estoy andando en el tráfico y alguien me cruza, no es que me están haciendo nada, pero lo que yo pienso sobre eso se produce en mi mente. Lo que está pasando afuera de mí, pero lo que yo pienso está pasando en mi mente. Entonces, el exabrupto o la falta de respeto, yo la importo a mi propia mente. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, que lo que está pasando en mi mente lo estoy creando yo, vos podés decir, bueno, sí, pero pasó. Sí, pasó, pero lo que yo pienso pasa a ser mi realidad. Es decir, si algo pasa y yo pienso algo diferente de eso, yo estoy cambiando la realidad. Pero eso no me hace naivo, inocente o indiferente de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo tengo que empezar a elegir, si el mundo está en caos, yo no tengo por qué tener mi mente en caos. Yo voy a poder aportarle a la realidad, contribuir al cambio o hacer mi parte de una manera elevada, con entusiasmo, con verdad, si yo soy capaz de elegir lo que pienso, justamente que le aporta a lo que está pasando. Pero yo tengo que ahora reconocer que la mente, que yo tengo el poder creador. Y entonces mis pensamientos están creando la realidad. Si yo, qué sé yo, si alguien está criticando a alguien y yo escucho con mucho interés, yo estoy importando una crítica y vos decís, bueno, lo dijo fulano, sí, pero yo lo escuché y ahora lo estoy pensando, ahora lo digo yo. Capaz que no lo digo a nadie, pero lo estoy pensando. Entonces, adentro mío, ¿qué hay? Basura. Entonces, que yo torne a mi mente un basural o que yo lo mantenga limpio. Vos decís, bueno, si alguien viene con una historia y vos no la querés escuchar, lo escuchás por respeto, pero no tengo por qué yo reproducirlo. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta que lo que pasa acá depende de mí, es cuando yo empiezo a darme cuenta que todo ese caos o las cosas que me lastimaron también dependieron de mí. Y de esa manera yo fui mi propio enemigo. Entonces, cuando yo empiezo a elegir crear un ambiente interno en el cual hay armonía o hay verdad, si alguien viene y te habla mal de alguien, vos podés decir, bueno, tiene que ver con la experiencia de fulano o con los errores que está cometiendo, pero no tiene por qué ser mi realidad. Entonces, yo puedo mantener mi visión elevada del otro o preservar mi vínculo con esa persona. Pero si yo hago más de lo mismo, yo estoy creando un enemigo interno y después creo un enemigo externo. ¿Entendés? O sea, Sí. cuando uno transgrede la propia verdad del alma, el alma es verdadera. Nosotros somos esta energía pura, Una chispa divina, espiritual, ¿no? exacto, una chispa divina. Pero ¿de qué está hecha esa chispa? Si vos haces una chispa de fuego, bueno, es una llamita a partir de un leño, por ejemplo, o del gas. Pero el alma no es ni leña ni gas, el alma es virtud.
Y cuando vos lo comparás con una chispa es porque una llamita de leña o de gas irradia luz y calor. Y el alma irradia su propia fuerza. Por eso nos podemos comparar con una chispa. Porque cuando nosotros expresamos lo que tenemos adentro, creamos un impacto, ¿no? Cuando vos prendés un fósforo, creas luz. Sí. Entonces, cuando yo expreso lo que tengo adentro, también estoy aportando al beneficio. Entonces, cuando yo entiendo que es expresando a través de mis pensamientos, que después se transforman en mis palabras y en mis acciones, y todo eso nace en mi mente, es que yo estoy construyendo una realidad que aporta al todo. ¿Entendés? Entonces, es como que empiezo a darme cuenta que soy responsable. ¿Pero responsable de qué? De la libertad que tengo para hacer adentro mío lo que es bueno. Y no pensar que soy víctima de todo lo que está pasando. Y por eso justifico que tengo rencor, o que tengo miedo, o que tengo ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad es falta de confianza en mí y falta de claridad. ¿Entendés? Si estamos en una conversación familiar y yo me pongo ansioso, es que no tengo paciencia. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque pienso que no voy a poder decir lo que quiero, o pienso que voy a perder algo, o que me están pasando por encima. Y todo esto lo estoy pensando, ¿ves? ¿Y dónde estoy pensando todo esto? O sea, toda esta experiencia de cómo me relaciono con el otro, de cómo me siento, ¿dónde está pasando? En la mente. En la mente. ¿Entendés? Entonces, limpiar mis sentimientos negativos, sanar viejas heridas. Discúlpame, Moira, pero dentro de la mente tenemos cristalizaciones, arquetipos y realmente viejas creencias que nos han venido inculcando y que nosotros inconscientemente, creo, no conociendo nuestra alma, las hemos transmitido también, ¿no es cierto? Es decir, desde que somos lelos, que somos gordos, que somos flacos, que hay un arquetipo de mujer ideal o de hombre ideal, y apuntamos hacia eso y nos perdemos. ¿Cómo hacemos para destruir en el buen sentido de la palabra? Sí. Es decir, bueno, poner cosas buenas sobre eso, ¿no? Disolverlas y construir luz en esas sombras que tenemos en la mente. Tu pregunta es tan interesante y es a propósito de un trabajo que acabamos de hacer en Brahma Kumaris, que es esto, revisar las creencias que te impiden ser o hacer o alcanzar lo que vos te proponés. Y es muy interesante porque si vos pensás, ¿qué me gustaría a mí lograr como persona o como profesional o como miembro de la comunidad o de la familia? ¿Y qué es lo que me impide? Y capaz que yo pienso y creo que yo no soy capaz. Y pienso que no soy capaz por lo mismo que vos decías, porque quizás otros tenían una visión muy limitada de mí y me enseñaron que eso era para mi hermano mayor, pero no para mí, o que esto no tiene que ver con otra profesión y no con la mía. Entonces fui como restringiendo una identidad con la que yo me fui identificando, que hoy me hace creer que yo no soy capaz, o que esto no es para mí. Y puede ser que en base a compararme con otros, a veces estas creencias tienen que ver con superioridad, pero por lo mismo pueden ser, yo puedo creer que soy mejor que el otro, o puedo creer que no valgo nada. Entonces, revisar qué subyace. Por ejemplo, ¿dónde encontrás reflejadas tus creencias? Es en tus excusas. Cuando vos te das una excusa, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué vos no podés lograr esto? ¿Por qué no podés resolver lo otro? Ahí, debajo de eso hay algo que vos crees que es tu freno de mano. Y nosotros tenemos que reformular las creencias. Con esto, cuando digo creencias, no me estoy refiriendo a si vos crees en Dios o si crees en una religión. Las creencias como arquetipos o cristalizaciones mentales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿y cómo puedo reformular mi creencia? Porque tampoco es cuestión de inventar algo que no existe. Tengo que reformular una creencia, tiene que ver con buscar más profundamente dentro de mí una experiencia. Y cuando, por ejemplo, si yo pienso que yo no soy alguien profundo, entonces tengo que empezar a reflexionar, tengo que hacerme preguntas y darme cuenta que yo soy capaz de elaborar una reflexión con sentido
profundo para mí. Si yo empiezo a tener esa experiencia, yo más que creer en eso, tengo ahora la convicción de que es así. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia. Porque podría caer en la fe ciega de una mera afirmación, de decir, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Pero cuando llega el momento de hacerlo, no lo puedo, no lo siento, ¿entendés? Entonces nosotros no nos tenemos que inventar a nosotros mismos, como empezar a creer en algo que nunca fue. Tenemos que conocernos, para más que creer, entender quién soy. Nosotros cuando vamos hacia adentro y podemos ver que detrás de la confusión hay algo que me habla de algo que es claro, que es la voz de mi conciencia. Nosotros tenemos como, si nos vamos hacia adentro y empezamos a ver qué pasa en esta mente, voy a escuchar dos voces. Y voy a ver que por un lado hay un loro que habla de muchas cosas, que es el ego, y otra voz que tiene como una autoridad que yo puedo escuchar o no, seguir o no, o ignorar, que es la voz de la conciencia. El alma, en su esencia, es verdadera. Y esta voz de la conciencia siempre expresa mi verdad. Por ejemplo, cuando yo voy a cometer un error, yo sé que estoy equivocado. Yo sé que estoy equivocado. El ego puede decir, no, esto es así, porque mira, siempre te hicieron esto. No sé, depende cuál sea tu reacción. El ego niega esa voz. Pero esa voz, cuando vos cometés un error, cuando vos traspasás los límites del respeto hacia otro, cuando vos pongas tu cabecita en la almohada, vas a saber que estuviste equivocado. Es cierto, pero esa voz a veces no te crea convicción real. Bueno, es que hay un tiempo en cada ser que es como lo mueve nuestra propia búsqueda, el deseo que es el amor a la verdad, que está en el corazón de cada uno. Cuando nosotros buscamos vivir mejor, hacerlo diferente, darle sentido a la vida, me estoy diciendo que yo quiero cambiar. ¿Y qué voz me habla de que eso es posible? Es la voz de la conciencia. Es como si hubiera un despertador interno que dice, la vida puede ser muy diferente y las cosas que vengo haciendo ya no me llenan tanto como antes o ya no me motivan. Las mesetas de desmotivación tienen que ver con que yo me desconecté del sentido. Entonces, y me desconecto del sentido cuando me desconecto de mí mismo. Porque yo no tengo una vida que tiene sentido, yo soy la vida. Claro. Entonces, cuando yo me desconecto de eso, es como, yo no puedo perder la vida porque soy la vida. El alma es la vida, que se expresa a través de mí. Y vos decís, bueno, ¿yo por qué me tengo que expresar? Porque existo. ¿Y existo por qué? Porque tengo una misión, porque hay algo importante, represento un regalo para la humanidad. Es decir, cada ser humano es muy valioso. El mundo no sería igual sin ti, sin Alejandra, sin cualquier persona. Entonces cada uno tenemos que entender para qué estoy. Y eso no es tan fácil de entender, porque nos identificamos con las tareas que hacemos o los roles que cumplimos. Y la verdad es que no somos eso. Entonces, cuando yo empiezo a preguntarme más profundamente, yo podría ser, por ejemplo, el portero de un colegio. Decir, bueno, yo nací para ser portero. No, yo nací para dar felicidad, pero acá en la portería es donde tengo la oportunidad de hacerlo. Claro. ¿Entendés? Entonces, vos decís, es el enfoque. Pero todo esto, ¿dónde lo observo? Tengo que volver a observar qué está pasando dentro mío. Y veo no solamente la mente, veo que la mente es una facultad, un poder del alma. El alma también tiene otro poder, que es su capacidad de análisis. Claro. Pienso y después pienso. Lo que pienso, ¿es interesante o es una pavada? ¿Es importante o es intrascendente? ¿No? Cada vez que tengo que tomar una decisión estoy tratando de discernir. Y esa es otra capacidad del alma. Entonces, despertar y volverme un autosoberano o alguien que recupera el control, no de la situación, no del otro, sino de mí mismo.
Porque nuestra verdadera libertad es poder pensar lo que quiero, cuando quiero. Claro. Y esa es como la maestría sobre la mente. Cuando vos decís, llego del trabajo y quiero desenchufarme y no voy a pensar en más nada. Vos te pones la música y te relajás, pero ¿qué empezás a hacer? A pensar en todo. Vos decís, pero yo no tengo ningún control, es como si mi mente fuera un caballo salvaje, ¿no? Entonces soy un esclavo de mi incapacidad de elegir qué pasa en mi mente. Entonces, hacerla mi amigo tiene que ver con entender cómo funciona y entender que yo tengo ahora que administrar la energía del pensamiento. Así como administras tu presupuesto mensual y decís tanto asigno para esto, tanto me queda para ahorrar, lo que sea, yo ahora tengo que ahorrar la energía del pensamiento. Porque nosotros no nos cansamos tanto por lo que hacemos, sino por lo que pensamos. Entonces, vos pensás que un niño pequeño no para en todo el día, va, viene, sube, baja, y a la noche no lo puedes parar. Y el padre, capaz que lo único que hizo es subir al auto, fue a la oficina, volvió y está agotado. ¿Quién hizo más ejercicio? El chiquito. ¿Pero quién está más cansado? El padre. El padre. Vos decís, ¿por qué? El chiquito debería estar extenuado, pero el padre está cansado porque piensa tanto. Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there, the whole world looking on, but what do you care? Humaniversal. You and I, you and I, you and I. Al cole en auto. Acordate, bajá y subí al auto siempre por la puerta que da hacia la vereda. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Hoy parecía ser que a los chicos es más necesario regalar una agenda o, no sé, algo electrónico seguramente para llevar todas las actividades. Es decir, aquello que nosotros vivíamos en nuestra infancia, que los que tenemos algunas canitas o juventud acumulada, que vivíamos en
con la tierra, con la rayuela y todo demás, hoy se ha convertido en inglés, portugués, baile, guitarra, canto, no sé, 10.000 actividades, aparte de la doble escolaridad de una escuela privada, no posible, ¿no es cierto? ¿Cómo ves eso? ¿Qué futuro nos espera con eso? Más allá de la vibración del chico, ¿no? Yo creo que responde a varias cosas. O sea, por un lado, el hecho de que los niños tengan doble escolaridad tiene que ver con que quizás sus dos padres trabajen, por lo cual se ha creado como un ámbito donde pueda también crecer. La necesidad de aprender idiomas también los expone a un mundo de muchas posibilidades laborales. El uso de la tecnología es bueno porque les da mucho alcance a lo que pueden hacer. Y sobre todo conectividad, pero como todas las cosas, cuando las vivimos fuera del equilibrio, se transforman en riesgos o en amenazas o grandes desafíos quizás, porque cuando los niños están entretenidos, la tecnología los atrapa, se tornan muy precoces y eso es un altísimo riesgo, porque no disfrutan de su niñez. Y la velocidad, hay una cosa que está en riesgo más en los jóvenes y en los niños que en los adultos, que es la capacidad de concentración. Los jueguitos y la velocidad de respuesta que tienen que tener es tan grande que se estima que en pocos años un profesional joven pierde su capacidad de concentración, o sea, y eso va a incidir es tanta la multitarea a la que están expuestos y la necesidad de atender a tantas cosas y tantos estímulos que no hay un espacio para la profundidad, para la reflexión y sobre todo para la observación, porque nosotros aprendemos de lo que somos capaces de observar, de lo que somos capaces de reconocer y entonces entender. Cuando no hay tiempo para eso, es como que estoy siempre navegando en la superficie de todos los temas. Parece que estoy conectado con todos los temas, pero en el fondo no sé nada. Sí, no estoy conectado con nada. Y por eso necesito... Vos fíjate que la industria más próspera es la del entretenimiento. Entonces, es como... es proporcional al vacío del alma. Cuando nosotros nos vaciamos de contenido, porque nos desconectamos de sentido, buscamos afuera lo que no tenemos adentro. Y vos ves que una familia, cuando está junta, busca salir a un lugar, porque algo está faltando en el hogar que no provee ese entorno de interés en el que nos interesemos por las conversaciones unos de otros. Es como que vamos a lugares donde todos somos espectadores, porque no nos podemos escuchar. Y bueno, yo creo que no es tan fácil volver a ese espacio. Convengamos que yo cuando digo esto pienso en los padres y pienso, bueno, ¿qué nos pasa a los adultos que son padres? Yo no tengo hijos, pero empatizo y siento una gran misericordia por padres que están criando adolescentes, que les traen desafíos diferentes cada día y que se encuentran en crisis de valores donde no tenés muy claro si es lo correcto o es lo que se usa, y no podés medir las consecuencias y lo que querés es preservar la armonía del hogar, pero porque falta el espacio de la reflexión profunda, podés terminar permitiendo cosas que transgreden tus propios valores, de los que después no vas a saber qué hacer con el fruto de eso, y bueno, eso pone a la familia cada vez en una situación más vulnerable, ¿no? Aparte de la familia, María, yo veo, por ejemplo, matrimonios o parejas, compañeros, que si no salen con otros, es como que están perdidos, ¿viste? Es decir, como si entre ellos, que entre la pareja, sea del mismo sexo, de distinto sexo, no sé, pero que les une un amor o un sentimiento, si no salen con otras personas es como que ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Viste? Y eso se ve también en lo que es la célula familiar, diríamos, ¿no? Sí, por un lado está
sobre todo acá en Argentina, que creo que la amistad es un rasgo muy lindo de nuestra cultura, el que compartimos con amigos vacaciones, comidas, encuentros, esto de ir a la casa uno del otro, que por ahí no pasa así en otros lugares del mundo. Los argentinos somos muy abiertos y generosos con nuestro espacio y nuestro tiempo. Pero sí veo lo que vos me preguntás, que de vuelta un poco tiene que ver, lo que hacemos con los niños lo hacemos también con adultos, ¿no? Buscar el entretenimiento. Para mí, lo que ha sido muy importante en mi vida ha sido la apertura y el trabajo espiritual interno, que me ha enriquecido, de manera que mis intercambios con personas, ya sea, yo te puedo decir, dentro de Brahma Kumaris como institución, de alumnos y profesores, con el público, con mis familias, con amigos de la universidad, que nuestras conversaciones van migrando de lo mundano a lo más profundo, ¿no? Y no necesariamente tenemos que desatender nuestro grado de realismo de saber qué está pasando, o sea, necesito estar informado. Sí. También necesito participar en el mundo real, por lo cual interactúo, intercambio con las personas, con las cosas que les pasan y las cosas como están. Pero creo que tenemos que buscar la motivación en la que yo siento que lo que yo aporto trae beneficio. O sea, aportar a hacer la diferencia. Claro, porque no es juntarnos por juntarnos, sino que juntarnos porque tenemos cosas en común, porque bueno, tenemos la misma vibra, como dicen los chicos, ¿no? Conocernos. Claro, en realidad, permitirnos eso. Si nosotros nos reunimos a comer, pero hablamos de las noticias del diario, no estamos realmente conectados, somos todos comentaristas, pero en realidad el conocernos tiene que ver con escucharnos, con ver entender lo que a cada uno le pasa, y que haya ese genuino interés tiene también que ver, o es proporcional a cuánto yo estoy conectado conmigo mismo. Porque cuando yo vivo en una extroversión constante, si a mí no me interesa qué me pasa a mí, difícilmente me va a interesar qué le pasa al otro. Entonces es como, para mí el viaje, estamos en un viaje como familia humana, en la cual es un viaje que tiene un propósito, que es el proceso evolutivo del alma. Estamos aprendiendo todo. Todos juntos. Por eso me parece que nivelar entre niños y jóvenes y adultos como espacio de aprendizaje es muy importante. Observando a los niños podemos aprender muchas cosas. Y creo que en este viaje es un viaje que tiene sentido. Nosotros estamos aquí, es como el alma ha venido a esta dimensión física. El mundo físico es como un escenario donde todos somos actores, cada uno está haciendo su propia actuación, pero juntos determinamos una trama, que es la historia de la humanidad. Y nosotros tenemos que elegir cuál es mi papel, y decir, yo soy un actor de reparto o yo soy un héroe. Y ser un héroe no significa que hago una parte que estoy visible más que los demás. Ser un héroe sería ser una persona feliz que vive a la altura de su libertad. Exactamente. Que logro conquistar mi propio ego, o que soy capaz de vivir en plenitud sin haberme hecho dependiente de la materia. Entonces, es como alguien que puede vivir en la armonía, en mi relación con el medio ambiente, donde puedo respetar la naturaleza, pero también me puedo servir de ella sin abusarme, y que son cosas que parecen muy ideales, pero que cuando las hacemos en alguna proporción nos sentimos bien, porque estamos como alineados a principios que nos conectan con la materia de una manera benéfica, elevada. Entonces, es como que puedo consumir las cosas que necesito, pero no necesito esclavizarme en la ilusión de lo que no necesito. Exactamente. ¿No? Entonces te das cuenta que el desapego ese, ¿no? A esas cosas. Conversaciones basadas en esta realidad, por ejemplo, son re interesantes, donde nos damos cuenta que nuestra vida puede ser más simple, donde nos damos cuenta que somos capaces de crear entornos que atraen. Por ejemplo,
crear un hogar que atrae a los jóvenes porque les gusta estar ahí, porque en ese lugar hay buena onda. Sí, buena vida. ¿Entendés? Y que se puede hablar de cualquier cosa. Sería el orgullo de un matrimonio que habilita un espacio así. ¿No? Ahora, ¿a vos te parece que nosotros, aquellos que tenemos juventud acumulada, como digo yo? Me gusta tu término, juventud acumulada, está muy bueno eso. Claro, sí, nada negativo, nada negativo. Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there? The whole world looking on, but what do you care? Humaniversal. You and I, you and I, you and I. Al cole en auto. Acordate, bajá y subí al auto siempre por la puerta que da hacia la vereda. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. No, tenemos un poquitito del ego ese de decir, bueno, yo con todos los años, con toda mi experiencia, y pensamos que para hablar con un joven o con un chiquito nos tenemos que agachar, cuando en mi interior yo pienso que me tengo que subir a una escalera. Hay un poco de eso en nosotros, Y sí, porque en la dirigencia de hoy, diríamos que nosotros somos con esta juventud acumulada, ¿no? En todo tipo de dirigencia espiritual, política, económica, cultural, Bueno, yo estoy con tantos años de experiencia en el maestro, tengo tantos años de experiencia y el chico le está enseñando tanto. tenemos una creencia que podemos revisar que la experiencia es la autoridad. Y hablamos de la autoridad de la experiencia, pero los jóvenes nos podrían decir, pero nosotros no nos vemos exactamente felices. Y si hay algo por lo que personalmente te puedo decir, yo cuando tenía 24 años, me di cuenta que yo había despertado en mí una necesidad de entender qué es el amor verdadero. Y yo vengo de un hogar, yo considero que una familia maravillosa, donde era como un punto de encuentro, era un lugar donde no importaba de quién eras amigo, si del mayor, del menor o de mis padres, pero todo el mundo siempre estábamos juntos, estábamos en el living de la casa,
todos los días nos reuníamos 2 veces por día, de chiquitos cada uno tenía que leer un libro, o sea, te diría que fue un hogar bastante ideal, pero en un momento yo me cuestioné qué significa amor verdadero, porque me preguntaba, ¿por qué sufrimos porque nos queremos? Y en ese momento yo me hice una pregunta que me di cuenta que mis padres no tenían la respuesta. Y empecé a mirar alrededor y dije, yo no veo adultos exactamente felices. Y eso para mí fue un shock, porque me di cuenta que los adultos no tenían las respuestas a mis preguntas. Y más que sentirme arrogante, me dio como un poco de vértigo. Claro. Porque me di cuenta que yo me había atrevido a hacer preguntas que me sacaban de ese lugar de contención, de que me hablaran desde la experiencia. Porque yo me daba cuenta que las experiencias que yo tenía y las preguntas que yo me hacía, mis padres no se las hacían. Y entonces me lancé en una búsqueda. Esa búsqueda a mí me llevó a India, a lo que me encantaría que vinieras, Coca. Me llevó a India, pero me llevó a viajar por el mundo y darme cuenta que como joven yo estaba sola y que en realidad tampoco sentía ningún rencor hacia los adultos. Eso es importante. Porque me di cuenta que mis padres lo mejor que podían hacer lo habían hecho y todo lo que me podían dar me lo habían dado. Yo un día le dije a mi padre, que siempre hablaba de qué le va a dejar a sus hijos, yo le decía, no te preocupes, porque lo más valioso que nos podías dar, nos lo diste cuando nos criaste, que era confianza. Y eso me permite a mí elegir en el mundo quién quiero ser. Y la verdad es que me di cuenta que esas preguntas profundas que nos hacemos, que hoy son motivo de mis conversaciones o mis diálogos. Era tu camino, ¿no? Pero me llevó a un lugar, bueno, yo siempre digo que nosotros estamos guiados como por un ángel, ¿no? Cada uno. Yo fui a parar a la India, a Brahma Kumaris, donde aprendí ahí a meditar. Y lo que me estaban enseñando era volver a mí. Yo estaba buscando por afuera y buscando por aquí, por allá, yendo y viniendo, algo que estaba dentro mío. La experiencia de meditación, de la conexión con Dios, me respondió esa pregunta, ¿qué es el amor verdadero? En la ultra conciencia venía a ser, ¿no? La supraconciencia. Y me di cuenta que el amor está adentro, pero que también hay una fuente. Yo sentí que Dios se ganaba secretamente en mi corazón. Y en esa como conversación íntima entre el alma y el alma suprema estaba la experiencia de amor. Y me di cuenta, no porque surgió una nueva definición, sino porque no hubo más preguntas. Claro. Y es como, yo creo que en este momento el poder conversar acerca de las cosas que nos preguntamos, profundas, sin que nos pongamos defensivos o tener que tener todas las respuestas, es el espacio nuevo de aprendizaje. Tenemos que tener mucho coraje para volver a la comunicación real, porque me tengo que sacar todas las máscaras de lo aprendido, para darme cuenta que por ahí muchas cosas que aprendí no me llevaron a donde yo quería llegar y que sigo teniendo la pregunta. Entonces, cuando los jóvenes ven que nosotros revelamos nuestras preguntas, vuelven al espacio de comunicación. Claro. Porque por un momento nos tornamos verdaderos y entonces eso es interesante. Claro. Emanamos algo especial, ¿no es cierto? Atrae. Claro. Yo creo que el bajarnos como del caballo, de la experiencia, de la edad. Claro, del autoritarismo, de una trayectoria que en el fondo por ahí no querés que tus hijos hagan esa trayectoria. Porque es como una contradicción, les hablamos de una autoridad, de una experiencia, pero después no queremos que pasen por los mismos errores. Vos decís, ¿por qué no dejamos? Somos muy esquizofrénicos. ¿No? Porque no dejamos que hagan su experiencia, que exploren su mundo interno, que también haya espacio para equivocarse, ¿no? Tenemos todo el derecho. Nosotros nos equivocamos ¿cuánto? ¿No? Un montón. Entonces es como, no sé, yo estoy aprendiendo esto. En Brahma Kumaris estamos, hay jóvenes, hay muchos jóvenes nuevos. Sí, a Sergio. A Javier.
Y es como interesante ver cómo van detrás de sus ideas, no necesariamente detrás de consignas. Y hay algo y de que dogmas estructurados. es como, mira, la generación Y adolece de algunas cosas que viven en un constante zapping, pero por otro lado están más movidos por sus convicciones que por lo que les han enseñado. Y no están tan casados a estructuras, o sea, no necesitan pertenecer a grandes corporaciones para ser un profesional libre. Y probablemente empiecen y hagan un paseo por algunas corporaciones o organizaciones y después van a confiar en sus buenas ideas. Yo creo que se están dando cuenta que el poder lo tienen ellos, no la empresa para la cual trabajan. Y eso es muy importante, dejamos de tener, creamos gente libre. Es una revolución. Es una revolución. Es cierto. Hay una nueva red que se llama Red Innovación, ¿no? Que lo que busca justamente es talento, gente que confía en sus ideas y es capaz de materializar sus ideas, entendiendo que el valor lo tiene el pensador, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo tengo esta idea, ¿el poder lo tiene la idea o lo tiene el que la piensa? Pero ahora tengo que reconocer al pensador, al alma. Y tenemos que sentir que nos merecemos, porque a veces parece que no nos merecemos tal cosa, o que no nos pertenece tal cosa, o que no somos capaces de tal cosa, ¿no? Y creo que en la meditación te orienta mucho, te lleva mucho hacia eso. A mí este aspecto de la dignidad me gusta mucho, porque el que nos demos cuenta cuáles son nuestros reales derechos nos saca del lugar de víctima, porque la víctima que reclama todo o se proyecta en todo no entiende ni lo que quiere ni lo que le corresponde, aunque reclama, pero se hace cargo de seguir los pasos que lo llevan en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Abrimos todas las puertas a nuestros derechos. O sea, si yo quiero ser respetado, necesariamente tengo que caminar el camino del respeto. No existe que yo transite un camino que me conduzca a un lugar que no transité. Entonces, si yo quiero ser libre, tengo que respetar la libertad de otros. Y es como, es esto, ¿no? Buscamos afuera lo que tenemos adentro, pero el conocernos, a mí algo que me encanta y lo transmito siempre que tengo la oportunidad, que es que si yo sé quién soy, voy a entender para qué estoy. Y si entiendo para qué estoy, voy a saber qué tengo que hacer. Si yo entiendo la importancia de lo que tengo que hacer, voy a entender que todo lo que necesite para poder hacerlo ya está disponible. Entonces no necesito correr detrás de cosas que están esperando que yo las use. Entonces, y en esto me gustaría referirme a lo que cambió mi vida y que le da sentido al cambio, es entender el derecho que tengo sobre el poder divino. Nosotros buscamos ayuda fuera de nosotros en sistemas, en organizaciones, en personas, en el conjunto de la amistad o en el resultado de mis acciones. Busco el soporte. Pero nada de eso es mi fuente. Yo no puedo sacar poder de lo que yo mismo hago, porque lo que hago requiere mi poder. Yo no puedo sacar de una relación la fuerza que a mí me sustente, porque la relación necesita de mi fuerza para existir. Seguro. Si yo no le pongo fuerza a una relación, no existe. Entonces, entender la conexión que nosotros tenemos con la fuente, que potencia al alma, el alma tiene poder. ¿Y qué es lo que Dios como fuente hace para que el alma acceda al poder? Es el espejo perfecto que permite que el alma se conozca. Cuando yo me empiezo a ver a mí mismo como una energía, voy a poder reconocer que Dios es también una energía. Es una energía,
Yo soy una energía que está en un cuerpo, pero yo soy una energía incorporal que habita un cuerpo y se expresa a través de él. Las palabras que estoy hablando no son visibles, se pueden escuchar, pero son energía. Lo que pienso no es visible, pero es energía que se materializa en palabras. El alma que soy no es visible, pero se expresa a través del cuerpo. Si yo no estoy en el cuerpo perece, muere. El padre del alma es también un alma. Yo puedo decir que mi padre, yo me llamo Moira Lowe, mi padre es Dudley Lowe, pero él es el padre de mi cuerpo, pero no del alma. El padre del alma está en otra parte. El padre del alma es diferente del padre del cuerpo. Y el padre del alma, el padre del cuerpo es un cuerpo, pero el padre del alma es un alma. Y es el alma suprema. Sí. Es el alma que, diferente del hijo, es el generador de poder. Y nosotros los hijos o las almas somos receptores de poder. Cuando a nosotros se nos desgasta la batería, nos quedamos en la oscuridad de la dualidad. O sea, me vacío, tengo miedo, tengo desconfianza, te sentís frustrada, soy rígido, insegura, sí. ¿no? Fanático a veces. Todas mis emociones negativas son el vacío. ¿Y por qué? Pues se me acabó la luz, se me vació la batería. Te desconectaste. Me desconecté. Con el Entonces, alma. si yo ahora reconecto con la fuente, se recarga la batería. Pero hay una cosa muy interesante de la batería que yo puedo entender, y es que aunque una batería esté sin carga, nunca deja de ser una batería. Sí. Todo el potencial de la batería está en la batería. Yo soy el alma, nunca dejo de ser entera, nunca dejo de ser virtud. Siempre el alma es paz, siempre el alma es amor, Luz, amor, es perdón. luz, es poder, es verdad. Eso es lo que yo soy. Pero cuando yo me olvido de quién soy, no tengo más acceso a eso. Porque me olvidé, me vuelvo débil. Y busco todo afuera. ¿Y qué es lo que el alma suprema hace por sus hijos? Les refleja lo que ellos son. Como que los carga. O les recuerda. Fácil, les recuerda. Es como que vos no podés crecer por tu hijo. Lo único que podés hacer es acompañar su crecimiento. Dios no tiene que crear a su hijo. El hijo ya existe. Lo que crea es el reconocimiento de quién es. Nosotros tenemos que recordar lo que olvidamos, pero ya somos lo que somos. Y tenemos que recordar la conexión, o sea, la pertenencia. Esta es como una simbiosis amorosa que existe entre el Hijo y el Padre, o sea, la fuente y el reflector de la fuente. ¿Por qué en el mundo no hay paz? Es porque nosotros dejamos de reflejar esa paz. A eso apuntaba, porque de golpe, pues decía, cuando nosotros pensamos, es una energía, cuando hablamos es una energía, no se ve pero existe. Cuando nosotros, bueno, yo vivo de los medios de comunicación, como tantos otros y toda mi familia ha dicho, vemos que a través de los medios de comunicación, de los juegos, de los distintos divertimentos y demás, existe mucha violencia, existe, violencia en las calles, donde mucha gente siente temores, está el miedo necesario para sobrevivir, ¿no es cierto? Me entiendo, o el pensamiento positivo y necesario para resguardarnos, pero no el terror, no el sufrimiento, ser víctima de un mundo atroz. Si nosotros pensamos en la luz, en la seguridad, si pensamos en que el mundo puede ser perfecto, amoroso, con solo pensar que esa energía llega al resto, ¿no estamos mejorando? Estamos creando. En Brahma Kumaris esa es nuestra cosmovisión, o sea, Claro. que a partir del cambio individual estamos creando una nueva humanidad, estamos creando un nuevo mundo. O sea, cuando todos pensemos de una manera elevada, cuando todos pensemos, nos veamos a nosotros mismos como seres espirituales, habremos creando un mundo donde gobierne la espiritualidad. Pero necesitamos en este momento ayuda. Es como si la humanidad
estuviera transitando la noche oscura o el invierno. Lo que viene es la primavera. Sí, seguro. No hay ningún invierno que no fue seguido por la primavera. Todo lo de aquí es perecedero. No hay mal que dure 100 años, ¿no? Es temporario. Claro. Este caos es temporario. Y hay una cosa interesante, es que el orden nace en el caos. Entonces, este caos nos está despertando a darnos cuenta quién soy, a quién pertenezco y cuáles son mis derechos. Porque cuando yo me doy cuenta quién soy y a quién pertenezco, no voy a vivir como una persona común, voy a vivir como una persona digna. Entonces, si nosotros pensamos de quién somos hijos, Dios mismo es nuestro Padre. Entonces, nosotros merecemos todo lo que Él tiene para nosotros, y esa es nuestra herencia. Lo que Dios tiene para entregarle a sus hijos es su sabiduría, es su poder, es su compañía, es su capacidad de corresponder la necesidad de cada hijo en una relación muy amorosa. Nosotros lo entendemos como el proceso de meditación. Meditar es una relación, Sí. es recordar simplemente quién soy y conectar con a quién pertenezco, así como el celular, vos necesitas enchufarlo a un enchufe que tenga Sí. las patitas compatibles. Es como que el alma necesita conectar con la energía que la nutre. Esto es yoga, esto es meditación, ¿no? Y llenarnos nuevamente es lo que nos llena el sentido de dignidad. Esa confianza que nos permite decir, no tengo miedo, puedo hacer mi parte y todo lo que necesite está ahí esperando para que yo lo use. Entre ellos todos los ángeles que nos cuidan, todas las cosas, ¿no es cierto? El último mensaje es decir, todos lo podemos lograr, ¿verdad? Es, bueno, tu historia de vida, la historia de vida de tanta gente que ha logrado esa paz que transmitís, esa mirada que es el reflejo del alma, que es transparente, con un mal de calma, así. Todos lo podemos lograr. Yo creo que sí, toda la familia humana está en un viaje. Todos somos uno, ¿no? Una única familia. No importa a qué creencias las personas han adherido, no importa, lo importante es que todos queremos despertar y cada uno tenemos nuestro propio ritmo. Estamos en un proceso de evolución en el cual el alma está queriendo salir de la luz, de la oscuridad hacia la luz, por lo cual tu propio ritmo es respetable, es legítimo, es una cuestión de tiempo. Todo es solo una cuestión de tiempo. Exactamente. No estás ni más ni por encima ni por debajo. Lo que es cada claro, cual estamos en el lugar perfecto, el universo es perfecto. Es que lo que sea que busques, lo encontrarás. ¿Buscamos paz y amor? Y eso vamos a encontrar. Seguro. Gracias, Monte. A vos.